Bueno, pues vamos entonces al enlace nuestro. Esto que estáis viendo en la unidad 1 puede pasar en más unidades en lengua o en inglés, ¿no? Como compartimos las páginas con la semipresencia de Velilla, hola, habrá veces que un mismo contenido sea doble. ¿Por qué? Porque con la semipresencia de Velilla se trate de una manera y con la de distancia se trate de otra. Bueno, pues vamos entonces con esto de aquí, dentro del apartado del texto narrativo. Voy abajo y, como veis, ahí está ese PDF titulado El pueblo del agua, que es donde viene el texto y los ejercicios, ¿vale? Bueno, bueno, si yo lo tenía aquí. Vale. Bueno, cuando descargáis o visualizáis el PDF, lo primero que aparece, lógicamente, es el texto, ¿no? de la narración. Bueno, no me voy a detener porque, bueno, nos llevaría un poco de tiempo leerlo y demás. Ahora, a través de las actividades, vamos a ir descubriendo de qué va eso. Pero básicamente, bueno, pues sería un pueblo que se llena de agua y se inunda. Y se produce una transformación, ¿no? Ahí en los habitantes y demás. Es un cuento curioso, nada, es muy cortito, ¿vale? Pero bueno, tiene ahí un toque... Bueno, ahora después hablamos de ello. Vale, y las actividades que aparecen en las dos siguientes fichas están centradas, como digo, en que a partir de ese texto trabajéis o trabajemos los conceptos que vimos la semana pasada, si os acordáis, o sea, en las sesiones que hemos dedicado al texto narrativo. Si os acordáis, decíamos, texto narrativo me cuenta algo, hay un narrador, una voz que es la que lo cuenta y me habla de unos acontecimientos donde hay unos personajes que suceden en un tiempo concreto y en un espacio. Eso es muy resumido, muy express, todo lo que en estas sesiones hemos hablado del texto narrativo, de la narración. Bueno, pues a través de estos ejercicios del texto vamos a practicar con ellos. Y además, veis también cómo se podría preguntar en un examen. Es decir, ¿qué te podría poner yo si pusiéramos, si yo te hablara o un ejercicio fuera del texto narrativo? Mira, el primer ejercicio me dice, bueno, tengo aquí yo la chuleta, ¿vale? O sea, que si me veis así, uno sabe lo que sabe, ¿no? O sea, que tampoco nos vamos a poner como tal. Bueno, lo que iba diciendo. La primera me dice, contesta las preguntas sobre el cuento que acabas de leer. Fijaos, ¿qué ocurre? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Ese primer ejercicio lo que está es centrándose en los diferentes aspectos estos que hemos dicho que constituyen la estructura del texto narrativo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que decía, es un pueblo donde se celebra una fiesta todos los años y de repente al comenzar esa fiesta empieza a llover y a llover tanto y tanto tiempo que el pueblo se inunda, ¿no? Se queda bajo el agua. Eso serían los acontecimientos, el argumento. ¿A qué le ocurre? Pues a las personas que viven en el pueblo. También a los animales, etcétera y tal. Pero bueno, fundamentalmente el texto nos comenta, no personaliza, es decir, no me dice Juanito, Pepita. Claro, pero disculpa que te interrumpa, Sí, sí. pero podríamos decir el pueblo. El pueblo, los habitantes del pueblo. Entendiendo el pueblo como, claro, los claro, habitantes como y tal. Exactamente. Exactamente. No, no, un momento. Vale, entonces lo que decía Katy, estaba diciendo Katy, el pueblo entendiendo a los habitantes. Sí, ¿no? Hay veces también que, y de hecho lo vamos a ver luego un poco más adelante en otra actividad, que no solo los individuos o personas pueden ser personajes, ¿no? A veces también los lugares o ciertos elementos, no sé, el elemento atmosférico, pueden ser incluso personajes también. O sea, tienen tanta importancia, tanta relevancia que son personajes. ¿Dónde ocurre? Pues en el pueblo, ¿no? En el lugar físico del pueblo, cuando, como decía, hay una fiesta, ¿no? Durante la fiesta. Exactamente, y antes de empezar la fiesta, etcétera, hay que no llover, y empieza a llover y tal. ¿Cómo? Pues con una lluvia torrencial, ¿no? Que se diría. ¿Y por qué? Bueno, pues no hay razón. Es decir, cuando leáis o si lo habéis leído, no me da una razón. Es decir, el cuento, la historia no te dice el por qué, sino que empieza a llover y... ¿Veis entonces cómo esto puede ser perfectamente un ejercicio del examen en el que, con un texto lógicamente mucho más corto, pero básicamente hemos analizado lo que son los componentes, salvo el del narrador, pero los componentes fundamentales de un texto narrativo.
continúa un poco en esa línea, porque ahora dice, une las preguntas con los elementos del relato. Volvemos, ¿qué ocurre? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Igual, espacio, personajes, trama y tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Pues lógicamente, ¿qué ocurre? Sería la historia o el argumento, ¿no? Efectivamente. También decíamos, si acordáis, trama, cuando los acontecimientos se ordenan, trama. ¿A quién? Pues son los personajes. ¿Dónde? El espacio, el lugar. ¿Cuándo? El tiempo. Y las dos últimas, ¿cómo y por qué? También las podríamos relacionar con historia o argumento. Es decir, cuando en un relato nos cuentan lo que sucede, también nos cuentan por qué sucede, de qué manera sucede, ¿vale? Es decir, toda la trama, o mejor dicho, todo el argumento, aparte de los acontecimientos en sí, de los conflictos que nos puedan presentar, también incluimos ahí, pues eso, ¿no? La manera en la que ocurren, porque es las razones por las que ocurren, ¿vale? Bueno, el siguiente incide sobre lo que vimos al final, que era la estructura del texto narrativo, ¿vale? Comentaba, no sé si fue aquí o en otra clase, que siempre que hablemos de estructura de un texto, hablamos de ordenar. Estructura de la frase, ¿cómo está ordenada la frase? Estructura del texto, ¿cómo está ordenado el texto? ¿Vale? Es decir, que cuando en lengua, en literatura, en los textos, es decir, cuando aquí en lengua hablamos de estructura, pensad siempre asociarlo, relacionarlo con la idea de ordenar. Es decir, una estructura, yo te voy a dar un orden concreto. La estructura de la frase afirmativa en inglés, sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo se ordena? Pues igual vimos cuál es la estructura del texto narrativo, planteamiento, nudo y desenlace. Bueno, pues eso es lo que nos pide aquí para ese texto del pueblo del agua. Bueno, yo voy a decir directamente los párrafos, ¿vale? El texto está dividido en párrafos, entonces, bueno, pues si lo habéis leído o lo volvéis a leer o trabajarlo para que tengáis y demás, ¿no? Tendríamos el planteamiento iría del párrafo 1 a 5, es decir, donde se presenta todo, personaje, historia, lugar. El nudo, que recordad que decíamos que era la parte gorda, ¿no? la importante de la historia, sería del 6 al 16, veis que es la que más, son 10 párrafos, la que más ocupa, tiene que ser, el nudo siempre es el de más extensión, porque es la que nos cuenta, donde nos cuentan todo, y el desenlace, que es el final, en los párrafos 17 y 18. ¿Vale? Francisco, cuando tú preguntas eso, sí. Nos vale con decirte no los párrafos, sino hasta solamente aquí. Hasta sí. Imagínate. ¿Se presenta o... Sí, vale, con eso. Imagínate, no hace falta decirme, sino del 1, imagínate, yo lo que te voy a poner en el examen, si hacemos esto es un texto más corto. Entonces yo te digo, oye, ¿cuál es el planteamiento? Y tú me dices, pues el planteamiento empieza de la línea 1 hasta la 3, ya está. Cuando tú me dices eso, yo sé y entiendo que tú lo has leído, que has entendido lo que decía ahí y que al entenderlo tú sabes que eso es el principio de la historia. Pero tampoco no te vale que te digamos el planteamiento es que no. El planteamiento es de la línea 1 a la 2, ya está, con eso es suficiente. Línea. Claro, porque se necesita que se lo exprese en el texto. Claro. Puedes cerrarlo también como yo lo hago así, cuando yo leo, yo lo encierro en una llave. Puede ser. Ahí una flechita. Pero a ti, Jessica, ¿te resulta más fácil, por ejemplo, contármelo por escrito No, que como hemos hecho un ejercicio, yo ese ejercicio te lo escribo. Vale. Bueno, normalmente por aquello de que sea más rápido, más práctico, con decir, como dice Katy Fetal, con decir la parte, eso es suficiente, ¿no? Pero que también valdría, ¿no? Sí, por eso te decía que si de repente tú me dices eso y estamos en el examen, a ver, a mí me resulta mejor decírtelo brevemente, pues dímelo brevemente, perfecto, me da igual. Vale, bueno, el siguiente ejercicio, volvemos otra vez porque nos dice, oye, ¿de qué parte de esa estructura, planteamiento, nudo, desenlace, corresponde los siguientes enunciados? Vale. Bueno, pues siguiendo mi chuleta aquí, yo directamente digo las partes y los enunciados. Al planteamiento, es decir, al principio de la historia, pertenecería el B, el campo estaba preparado para la fiesta, y el K, trataban de ignorar la lluvia. Eso es el planteamiento, ¿no?
la historia, ya digo, pues el pueblo, no sé qué, preparación, hay que no llueva para que no la fiesta se estropee. Luego el nudo, lógicamente la mayoría de los enunciados son del nudo, ¿no? Es decir, el A, todos se resguardaban de la lluvia, el C, nadie salía de su casa, el D, el aspecto físico de los habitantes había cambiado, el E, los científicos estudiaban el caso, el F, los habitantes del pueblo eran felices con su nueva situación, y el G también, ¿no? Perdón. Ya lo he dicho, sí, los habitantes del pueblo eran felices con su nueva situación. Y por último, digamos, el desenlace, ¿no? Pues los que nos quedan. El H, el sol volvió a aparecer, se ahogaban en el fango, ¿no? Porque se convierten en una criatura y cuando le falta el agua se va a aguantar. Y por último, algunos no recuerdan el pueblo. ¿Vale? Eso sería, en esa clasificación, planteamiento, nudo, desenlace. ¿Vale? Ok. Bueno, indica cuáles son los personajes del relato, lo hemos dicho, los habitantes, pero fijaos, voy a detenerme porque como ya hemos dicho que los personajes del relato son el pueblo, los habitantes del pueblo, voy a detenerme en la pregunta que dice, ¿quién crees que es el personaje central o protagonista? Decía yo, en la historia del pueblo, cuando se la habéis leído, no se habla de gente concreta, no me dice Juan, Antonio, sino que me habla del habitante. Nunca se nombra con un nombre propio, se habla de, pues no sé si es el alcalde o el médico, no sé, no recuerdo bien. Se habla de personas a través de esa denominación, pero nunca con un nombre concreto. Entonces, claro, ¿cómo me pueden preguntar quién es el personaje central o protagonista? Bueno, por lo que decía al principio, porque a veces hay elementos que no son ni individuos, ni... Es decir, que no son, o que uno de entrada no identifica con personajes, elementos atmosféricos, lugares, pero que adquieren tanta importancia que se convierten casi como en un personaje, ¿no? En este caso, en esta historia, la lluvia tiene tanta importancia que sería como un personaje principal. De hecho, durante todo el relato es, digamos, el agente, es quien modifica la vida del pueblo. Primero empieza estropeando la fiesta. Luego, al inundar el pueblo, provoca una transformación en los habitantes del pueblo. Y cuando finalmente se retira, porque deja de llover y se seca el pueblo, provoca que fallezcan aquellos que se habían transformado. Pero no sería el pueblo el personaje central y la lluvia el antagonista. Interesante reflexión esa. Pues pudiera plantearse también de esa manera. Claro, porque realmente habría un conflicto, una especie de enfrentamiento. Malo, o sea, sí, sí. Película, ¿no? Me encanta. Claro, porque yo pensé igual que sí, ella, ¿no? Sí. El pueblo, Qué bueno. el pueblo está ahí. A lo mejor sí ahora equivocado. El pueblo está ahí y permanece ahí. La lluvia llega, pero también se va. Ajá. Y hace como una maldad. Claro, eso iba a decir. Es la villana Exactamente, y es un agente negativo. Me encanta porque nunca habían hecho este comentario, o sea que, pero me parece un punto de vista muy bueno, muy interesante. Bien. Pues sí, es otra forma de verlo y además que entra perfectamente en el esquema, como estaba diciendo Jessica, de protagonista-antagonista o rival o villano. ¿No? Perfecto, sí, de hecho me voy a quedar con eso, paso de lo que me dice aquí. Muy bien. Genial. Entonces tendríamos, en realidad sería, pues como decís, por un lado el pueblo, la fuerza del bien, y por el otro lado la lluvia como la fuerza del mal. ¿Vale? Ok. Vale. Bueno, continuamos y ahora nos dice, indíquese los verdaderos, los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Aquí ya analizamos, volvemos a retomar elementos, el espacio, narración, incluso aspectos lingüísticos del texto narrativo, ¿vale? Para decir si son verdaderos o falsos. Es como ya un análisis más lingüístico o estructural del texto. El primero dice, la historia se desarrolla en un espacio y un tiempo determinado. Sí, ¿no? Porque... a ver, no sé exactamente cómo es el nombre del pueblo, pero es un pueblo, con unas casas y un habitante, no sé qué, o sea que sí. Los personajes son reales. ¿Qué pensáis? Porque, a ver, en un principio pareciera que se pudiera encontrar en la realidad, pero luego derivan en esa transformación,
como unas criaturas, ¿no? Entonces, pues realmente no podrían identificarse como tales. A veces también, si nos hicieran esta pregunta, puede venir un poco encaminada o puede que quieran que digamos que si ese personaje que aparece ahí es un personaje histórico o realmente vive la realidad o se podría encontrar en la realidad. A veces también va un poco por ahí. ¿Los personajes adoptan formas diferentes? Pues sí, ¿no? Porque como estamos diciendo, sufren esa transformación, ¿no? El tiempo verbal predominante es el pretérito perfecto simple. Bueno, este curso, en un principio, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, no vamos a estar como analizando pretéritos, es decir, no nos vamos a detener mucho en lo que son el estudio de los tiempos verbales. Entonces, a grandes rasgos, lo que me está preguntando es, oye, ¿la historia se cuenta en pasado o en presente? Sí, en pasado, es decir, es verdadero. Y ahora yo digo, es que la gran mayoría de las historias se cuentan siempre, el narrador utiliza siempre un tiempo de pasado, ¿vale? Y se sitúa, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las historias siempre se cuentan desde el pasado. Por eso normalmente se suele decir que los tiempos de pasado, especialmente el pretérito perfecto simple o el pretérito imperfecto, son tiempos narrativos. Incluso hasta en la futurista. Siempre incluso hasta en la que se dedica al futuro, sí, efectivamente. Siempre entonces vuelven al pasado como para que las personas entiendan el futuro. Exactamente. Es como... Sí, me encanta eso, es un juego entre el tiempo, efectivamente. Y eso sí. Porque, bueno, quizá hay esa conciencia o soterrada que tenemos de que la historia es algo que yo la cuento porque ya pasó, aun cuando sea del futuro, ¿no? Bueno, ¿la narración está en tercera persona? Sí. Eso nos llevaría a la siguiente, al G. El narrador es omnisciente. Recordad que yo dije la semana pasada, insistía mucho en esto, ¿eh? Es muy importante, ¿por qué? Porque el narrador omnisciente es el que más se repite, el que más vamos a ver. Y lo sabe todo. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Lo que le pasa a los personajes, lo que sienten, lo que... El desenlace es incierto. Bueno, para los que no lo hayan visto y tal, o sea, no lo hayan leído, al final el pueblo se seca, se retira el agua, las criaturas los habitantes del pueblo que se habían transformado en criaturas marinas mueren y el pueblo desaparece ahí como tal. ¿Realmente crees que el desenlace es incierto o cierra la historia? Es decir, le da un final. Te da un final a la historia, o sea, no te deja abierto, no hay ahí, ay, ¿qué pasará? No, o sea, pues al final pasó lo que pasó. Por lo tanto, se cierra la historia, que dijimos también que era muy importante. La narración no está en primera persona. ¿La historia tiene un final feliz? No. Bueno, pues más bien no. Y no solo eso, sino que al final dice, desaparece y ya la gente, no lo del pueblo, sino lo de alrededor y tal, no se acuerda. Ni siquiera se acuerda. Que eso es quizás lo peor que se puede decir de algo, ¿no? Es decir, que la gente ya ni se acuerde, no se sepa nada de ella, ¿no? Eso sí que desaparece hasta del último reducto donde podía quedar o donde podía ser inmortal, en la memoria. Entonces ya sí que ha muerto definitivamente, porque bueno, hay gente y autores, eso se ve mucho en el arte, ¿no? Pintores o escritores como los que vamos a estudiar, que murieron pues, hace 200, 300, 400 años, pero que aún hoy no han muerto realmente del todo porque sus libros se siguen estudiando, son autores que la gente sigue reconociendo, que es un monumento por la calle. Pero cuando eso pase, es decir, imaginar que algún día por lo que sea desaparece eso, morirán del todo. Morirán del todo. ¿Vale? Había el año pasado en el nivel 1 que estudiábamos, llegamos a estudiar un momento la poesía petrarquista, ahí en el siglo XIV, etc. Y entonces una de las aspiraciones que tenían, bueno, y de la poesía heroica, era la inmortalidad. Es decir, los autores creían que escribiendo sus historias y demás se convertirían en inmortales porque la gente, aunque ellos murieran físicamente, los iban a seguir recordando y leyendo sus cosas. Bueno, que divago por ahí. La historia está relatada, ¿el desenlace vuelve al principio de la historia? No, porque desaparece el pueblo y queda. O sea, el desenlace, el final, es un final que no vuelve al principio, es decir, que no es circular, no nos devuelve a cómo estaba el pueblo al principio. ¿La historia está relatada empezando por el final y acabando por el inicio? No. El desarrollo es lineal.
como dijimos, ¿no? Es decir, primero pasa una cosa, luego me cuenta la que pasa a continuación y así sucesivamente. ¿El tiempo verbal en el predominante en el relato es el presente? No, ya hemos dicho. Los tiempos de pasado son lo importante. La historia no es, bueno, estos dos últimos se pueden juntar en uno. La historia no es fantástica, la historia narra hechos reales. La historia es fantástica. Empieza como algo costumbrista, ¿no? Oye, las fiestas de un pueblo, la verbena, y de repente empieza ahí con la inundación y la transformación en seres, ¿no? Ahí de acuáticos. Con lo cual no narra nada real, sino que es todo fantástico. Eso enlaza con la siguiente. Oye, sí, bueno, eso no lo hemos tratado ni nos vamos a meter mucho en ello, pero cuando uno va a una librería para tal, y en las mesas de las novelas o de tal, pues hay la fantástica, la infantil, no sé qué, hay toda una serie de clasificaciones. En este caso, de esos 4 géneros que se ofrece, infantil, tradicional, literario y mitológico, ¿dónde lo encajaríais más bien? Tradicional, mitológico y tradicional. Tradicional porque podría ser un cuento mitológico del folclore, pues, que se cuenta en un país concreto. Vale, entonces se podría combinar en ambos, ¿no? El autor no está por ahí, no sabemos y demás. ¿Con qué finalidad? Para entretener. Sí, es verdad, pero es que ahora cuando nos metamos en literatura lo voy a recordar un poco esto. La literatura, el arte, no se escribe para una función concreta. A ver, cuando se fabrica un coche, ¿se fabrica para qué? Para venderlo, ganar dinero y para que el que lo compre vaya conduciendo. Es decir, hay una función, es algo práctico. El arte, literatura, pintura, escultura, no tiene un fin práctico. Es decir, en el sentido que cuando se hace una escultura para conmemorar tal, no se hace pues para que se produzcan muchas esculturas y para ganar mucho dinero, sino para conmemorar, es decir, darle cuerpo, darle algo físico a un sentimiento, a una emoción. El arte no es un fin en sí mismo, no sé si un poco cuál es la idea, es decir, el que escribe porque le sale de dentro, ¿no? Tiene algo, quiere comunicar algo, ¿no? Y se pone a escribir. El pintor, la emoción primaria, es decir, pues no sé, yo he pasado por una experiencia traumática y si doy brochazos y demás me siento mejor, es decir, y si eso es arte, no es para nada, es porque es simplemente con la expresión de ese sentimiento. Porque expresa sentimiento. Sí, y lo transmite. Exacto. Bueno, el narrador de esta historia, bueno, pues sería, nos quedaríamos con el C, omnisciente, y que narra en la tercera persona, ¿vale? Veis que insisto mucho en esa historia. Bueno, y aquí tendríamos nuestro pequeño análisis de un texto narrativo. ¿Alguna pregunta, cuestión, duda, ampliación? Ok, pues. O sea, profesor, que cuando llegase el momento del examen, sí, en la parte de lo que es la narrativa, sí, eso sería en concreto como lo que se evaluaría a través de un texto. A través de un texto. Vale. Yo no te voy a preguntar, dime las características del texto narrativo, no te voy a preguntar, háblame de los 4 tipos de narrativa. No. Sino que yo te digo, aquí tienes un pequeño texto, léetelo y respóndeme a estas preguntas. Claro, porque con las preguntas... Ya, claro, es que es así, es que al final es así. Dime, Faisal. Podría ser, eso, una forma de preguntar puede ser verdadero o falso. Sí. Sí. Pero más corto, es decir, porque claro, ten en cuenta que esto sería una pregunta de las 4, 5, 6 las que se pongan. Pero este puede ser un buen ejemplo, esto que hemos hecho, de cómo puede ser una pregunta.